Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy prepárense porque el tema que vamos a tratar es de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Listos para el chisme del bueno, del jugoso, del que todos están comentando? Porque hoy, mi gente, vamos a sumergirnos de lleno en el huracán de rumores y especulaciones que rodean a Mert Demir y Afra Saraaolu. Sí, lo escucharon bien. Mert Demir, el talentosísimo cantante y compositor turco con esa voz que te eriza la piel y esas letras que te tocan el alma, y Afra Saraaolu, la increíble actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y esa manera única de interpretar a sus personajes, especialmente en series como Faziletan Bekler y, por supuesto, la mega exitosa Yalan. ¿Y por qué tanto alboroto? ¿Por qué todos están hablando de ellos? Bueno, la respuesta es simple: la química que irradian juntos es literalmente innegable. Es como si el aire se electrificara cuando están en el mismo espacio. Si eres nuevo por aquí y no estás al tanto de todo este drama, no te preocupes, que para eso estoy yo. En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada gesto que ha alimentado las especulaciones de una posible relación romántica entre Mert y Afra. Vamos a sumergirnos en sus interacciones en redes sociales, analizar sus declaraciones sutiles, desglosar las fotos que han circulado por internet y examinar los avistamientos públicos que han hecho que todos nos preguntemos, ¿son solo amigos? ¿O hay algo más que una simple amistad floreciendo bajo el sol turco? Prepárense porque hoy vamos a ser detectives del corazón y a analizar todo esto juntos. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este mar de especulaciones, necesito un favor, un pequeño, pero gran favor. ¿Ya están suscritos al canal? Si no lo están, ¿qué esperan? Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, no se perderán ni un solo detalle de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, y de paso, me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que suscríbanse. Es muy importante para mí y para que no se pierdan nada de lo que está pasando. Bien, ahora sí. Manos a la obra. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo y cuándo se encendió la chispa de este rumor que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación? Bueno, la historia es interesante porque, como suele suceder, la chispa se encendió gradualmente, poco a poco, como un fuego lento que se va propagando. No fue algo repentino, sino una serie de eventos y señales que, sumadas, empezaron a apuntar hacia una posible conexión especial entre Mert y Afra. La primera señal, y una de las más evidentes, fueron sus interacciones en redes sociales. Las redes sociales. Ese espacio donde todo se magnifica, donde un simple me gusta puede convertirse en el principio de una gran historia. Y en el caso de Mert y Afra, esos likes, esos comentarios, no eran cualquier like o cualquier comentario. Eran interacciones que para los observadores más atentos, ya insinuaban algo más que una simple amistad. Piensen en esto: ¿cuántos de nosotros no tenemos amigos que comentan nuestras fotos, que nos dejan mensajes cariñosos y divertidos? Pero, ¿qué pasa cuando esos comentarios empiezan a ser más frecuentes, más personales, con emojis de corazones y guiños? ¿Cuando los likes se vuelven más rápidos y constantes? Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Y en el caso de Mert y Afra, esas interacciones fueron aumentando en frecuencia e intensidad. Los comentarios en las fotos de cada uno eran más frecuentes, más elogiosos, con emojis que sugerían cariño y complicidad. Luego, llegó la música. Y vaya que la música fue un factor clave. Mert Demir, con su talento innato para la música, su habilidad para componer canciones que te llegan al alma, y Afra, siendo una persona con un estilo y presencia que, a todas luces, son fascinantes, la combinación es explosiva. ¿Se imaginan? ¿Ya han colaborado juntos? ¿Met se inspiró en Afra para escribir alguna de sus canciones? ¿Se han lanzado indirectas a través de la música? Todo es posible. La música en el mundo del espectáculo es un lenguaje universal. Es una forma de expresar sentimientos, de conectar con los demás, de contar historias. Y en el caso de Mert y Afra, la música podría haber sido el catalizador, el elemento que impulsó su conexión. ¿Se inspiró Mert en Afra para escribir sus canciones?
¿Se dedicaron canciones el uno al otro? ¿Hubo colaboraciones musicales que aún no conocemos? Son preguntas que nos hacemos todos los fans. Después, llegaron los avistamientos. Aquí es donde la cosa se puso realmente interesante y donde las especulaciones se dispararon. Fotos tomadas por fans, paparazzis que no pierden detalle, imágenes que hablan por sí solas. ¿Cenas románticas en lugares exclusivos? ¿Paseos juntos por las calles de Estambul? ¿Miradas cómplices que revelan una conexión especial? Todo esto alimentó las especulaciones, y con razón. Es verdad que no es raro que dos personas, especialmente si son figuras públicas, compartan tiempo juntos por motivos de trabajo, por amistades en común o por simple coincidencia. Pero, ¿qué pasa cuando la frecuencia de estas reuniones aumenta? ¿Qué pasa cuando los gestos, las miradas, la cercanía que muestran en público son, digamos, sospechosos? Ahí es cuando las alarmas se encienden y el mundo entero empieza a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Las fotos que se filtraron, tomadas por fans o por los paparazzi, mostraron a Mert y Afra compartiendo momentos juntos. Fotos que sugieren salidas informales, cenas románticas, paseos por la ciudad. Imágenes que alimentaron la llama de las especulaciones. Y es que cuando dos personas que son atractivas, exitosas y solteras, pasan tiempo juntas, es inevitable que la gente se pregunte si hay algo más que una simple amistad. Además, recordemos que Afra Saraolu, al menos públicamente, tenía una relación. El hecho de que ahora las cosas sean diferentes, o estén tomando un rumbo diferente, es algo que ha alimentado aún más las especulaciones y los comentarios. El mundo del entretenimiento es así, a veces nos sorprende con giros inesperados, y las historias de amor pueden ser muy, muy complicadas. Y claro, la atención mediática es intensa. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada con lupa. La ruptura de Afra con su anterior pareja fue, sin duda, un factor importante en todo este revuelo. La gente se pregunta ¿qué pasó? ¿Cuándo empezó? ¿Tuvo algo que ver Mert en la decisión de Afra? Aunque nadie tiene la respuesta a estas preguntas, es inevitable que la ruptura de Afra y la cercanía con Mert generen aún más especulaciones y comentarios. ¿Qué dicen las fuentes cercanas a ellos? Bueno, como suele suceder en estos casos, la información es un poco difusa. Algunos aseguran que son solo amigos, que comparten una amistad genuina, y que no hay nada más allá de eso. Afirman que se conocen desde hace tiempo, que se llevan muy bien y que simplemente disfrutan de la compañía del otro. Otros, por el contrario, insisten en que hay algo más, que la conexión entre ellos es fuerte y que están dándose la oportunidad de explorar sus sentimientos. Dicen que se ven a escondidas, que han tenido citas secretas y que están tratando de mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Y luego están las fuentes que simplemente se niegan a hablar, lo que en el mundo del chisme suele ser una clara señal de que hay algo que ocultar. Si no hay nada que esconder, ¿por qué no hablar? ¿Por qué guardar silencio? La evasión es a menudo la mejor prueba de que hay algo que no se quiere revelar. Pero, ¿qué podemos deducir nosotros, los observadores desde el otro lado de la pantalla? ¿Qué podemos inferir de todas estas pistas, de todos estos gestos, de todas estas señales? Bueno, la química es innegable. La forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la forma en que se apoyan, la forma en que se complementan, todo sugiere una conexión especial, algo que va más allá de una simple amistad. No podemos negar que hay una conexión, una chispa, una atracción que se percibe fácilmente. Es algo que se ve en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactúan. La química en el mundo del entretenimiento es un factor clave. Una buena química entre dos personas puede generar grandes historias, tanto en la pantalla como en la vida real. Y en el caso de Mert y Afra, esa química está presente, es evidente y palpable. Y aunque es posible que sean solo amigos, la posibilidad de que haya algo más es muy real. La amistad es importante, pero la chispa de la atracción, la conexión especial, la posibilidad de un romance, es algo que el público adora ver y que siempre genera interés. Hay que recordar que en el mundo del entretenimiento a menudo hay estrategias de marketing involucradas. A veces las relaciones son alimentadas por la prensa para generar interés y atención. A veces las fotos, los rumores, las declaraciones son parte de una estrategia para promocionar un proyecto, una serie, una película.
Pero en este caso, la naturalidad de sus interacciones, la espontaneidad con la que se relacionan, el hecho de que parezcan disfrutar de la compañía del otro, eso es algo difícil de fingir. La espontaneidad con la que se relacionan, la naturalidad con la que se comportan, la forma en que se ríen y se divierten juntos, todo eso parece genuino, lo que hace que la posibilidad de una relación romántica sea aún más atractiva y creíble. Es importante destacar que al final del día, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que estén saliendo. Hoy debemos respetar su privacidad. No podemos invadir su espacio, ni exigirles que confirmen o nieguen los rumores. Ellos tienen derecho a su privacidad, a vivir su vida de la manera que deseen. Pero al mismo tiempo es inevitable que nos preguntemos. El mundo del entretenimiento es así, nos encanta soñar, nos encanta especular, y nos encanta seguir de cerca la vida de las celebridades que admiramos y que nos inspiran. Nos gusta imaginar cómo serán sus vidas, qué harán, con quién estarán. Y en el caso de Mert y Afra, la curiosidad es inevitable. Ahora, vamos a profundizar un poco más en sus personalidades. Para entender mejor qué podría estar pasando entre ellos, analicemos un poco más a Mert y Afra como individuos. Mert Demir es conocido por ser una persona creativa, sensible y talentosa. Su música es un reflejo de su alma y su personalidad suele ser encantadora, carismática y con un gran sentido del humor. Es un artista que transmite emociones, que conecta con el público a través de sus canciones. Es un hombre con una gran sensibilidad, que se expresa a través de su arte. Afra Saraolu, por su parte, es una mujer fuerte e independiente con una gran sensibilidad y un talento actoral indiscutible. Ha demostrado su valía en cada uno de sus papeles, y ha logrado conquistar al público con su carisma, su belleza y su talento. Es una mujer que irradia energía, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de mostrar su personalidad. Ambos son jóvenes, exitosos y atractivos, y parecen tener mucho en común. Ambos son creativos, apasionados por su trabajo, y tienen una gran conexión con el público. Tienen éxito en sus carreras, son guapos, tienen una gran personalidad, y parecen encajar a la perfección. ¿Qué más se puede pedir? En la vida real, ¿qué podría hacer que una relación entre ellos funcionara? Bueno, hay muchos factores que influyen en el éxito de una relación. El respeto mutuo, la admiración, la empatía, el sentido del humor, todas esas cosas son fundamentales. Y por lo que vemos en sus interacciones públicas, parece que tienen todo eso. La comunicación abierta, la capacidad de resolver conflictos, la confianza, también son esenciales para una relación duradera. Es importante que se puedan comunicar, que puedan hablar de sus problemas y que confíen el uno en el otro. Y por supuesto, no olvidemos la pasión. La pasión por la vida, la pasión por lo que hacen y tal vez, la pasión romántica, quién sabe. El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que la historia de Mert Demir y Afra Saraolu nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Serán pareja? ¿Serán solo amigos? ¿Será algo más? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su historia, sea cual sea, es apasionante y nos tiene a todos expectantes. Pero lo más importante de todo es que sean o no pareja, les deseamos lo mejor. Que sean felices, que se apoyen mutuamente y que sigan brillando con su talento. Que sigan inspirando a sus fans, que sigan creando, que sigan siendo felices. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la posible relación entre Mert Demir y Afra Saraolu. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hay algo más que amistad? ¿O creen que son solo amigos? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y por supuesto más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.